Quiero reflexionar en este momento sobre la parábola del sembrador que la leí ayer y es algo que yo he reflexionado por bastante tiempo y que probablemente tú también lo has reflexionado porque se encuentra presente en nuestro día a día. Es esta parábola que dice que Jesús se sentó en una barca en el mar frente a una multitud y les empezó a hablar en parábolas. Les dijo, voy a empezar a hablarles en parábolas. Dice, el sembrador salió a sembrar y en el camino se le cayeron las semillas. Esas semillas se secaron y se las comieron las aves. Luego cayeron sobre rocas, crecieron, pero como no tenían raíces, se quemaron por el sol. Luego se cayeron semillas por los robles o los pinos, los pinos. Pero los pinos las ahogaron hasta que al final se plantaron las semillas en tierra fértil y se dio una cosecha de por 100, por 50 y hasta por 30. Y luego le preguntan sus discípulos cómo, o sea, qué significa esto. Tienes que entender algo principal de mí. Yo no poseo religión del cristianismo ni el catolicismo, pero recibí esta educación cuando era niño, por lo que yo entiendo ciertos valores del cristianismo y del catolicismo. No necesariamente yo me considero una persona religiosa, sino espiritual. Y esto yo lo veo con una teosofía o una filosofía de sabiduría muy importante y muy potente. Porque lo que te voy a decir ahora no son solo palabras. O sea, tienes que entender un poco mi punto de vista. Que no son solo palabras, es también experiencia. Aquí hay una experiencia detrás de esta sabiduría, que es, las semillas es la palabra de Dios. Yo Dios no lo entiendo como un señor de barba que está en el cielo, ni la definición normal de la religión. Para mí Dios es un concepto mucho más elevado que escapa a la simple palabra. La palabra de Dios es los pensamientos. Los pensamientos de una versión mucho más elevada de ti. Los pensamientos de tu versión iluminada, de la iluminación de tu ser. Entonces, las semillas son la palabra de Dios y las que se caen en el camino, se secan y se las comen las aves, son de aquellos que oyen pero no escuchan. Entonces, la palabra entra por un oído y se va por el otro. Son personas que no le hacen caso a su conciencia. Su conciencia les dice, deja los vicios, deja los malos hábitos y deja que se vaya esa voz, deja que se vaya, no hacen nada con ella. Luego, cuando la semilla cae en piedras, son personas que oyen esta palabra, la escuchan, pero como no tienen raíces, como no tienen las bases, que son sus hábitos y su entorno, se muere la planta. Dejan de hacer caso porque puede llegar cualquier cosa. Más que nada no tienen las cosas claras, no tienen sus hábitos claros, no tienen un buen entorno, entonces se destruye. Luego, cuando la palabra cae o la semilla cae en tierra donde hay pinos, los pinos crecen y la ahogan. Estos son aquellos que, aún y escuchando y entendiendo la palabra, los problemas de la vida, las preocupaciones, el exceso o la avaricia y los placeres les destruyen y dejan que la palabra se vaya. Y por último está quienes en tierra fértil se planta la semilla y esta semilla crece y da cosecha hasta por 100 veces.
De nuevo, la palabra de Dios o la semilla son nuestros pensamientos más elevados, de nuestra versión superior, iluminada en lo más alto de nuestra frecuencia emocional, espiritual. La tierra fértil es nuestro entorno, es las personas con las que nos rodeamos, es el lugar en el que nos movemos, pero más que nada es todo lo que entra por tus sentidos. Y luego hace falta que las raíces sean nuestros hábitos. Las semillas del pensamiento, la tierra fértil nuestro entorno, las raíces nuestros hábitos y el cultivar son nuestras acciones diarias, para que luego eso dé su cosecha y de sus frutos, de hasta por 100 veces, que son los resultados. Esta sabiduría me parece muy importante y muy relevante tenerla en consideración, porque también nos da certeza cuando hemos plantado la semilla correcta de nuestra versión más elevada de nuestros pensamientos y la hemos puesto en tierra fértil, que esto es lo más importante también de la parábola. En todas partes se puso semilla, pero no fue hasta que cayó en tierra fértil que la semilla brotó sus raíces y creció y dio cosecha, dio frutos. El entorno condiciona muchísimo la capacidad de la semilla para crecer. Y habrán entornos como las piedras, que crecieron un poco, pero luego no tuvieron raíces y el sol las secó y se murieron. Se murió esa palabra, se murió ese deseo, se murió esa versión más elevada, se murió esas metas y esos objetivos más altos que teníamos. Y por lo tanto, se cayó en conformidad, en mediocridad, en malos hábitos, en destrucción del ser. Esto es un recordatorio de la importancia de nuestro entorno, la importancia de nuestros pensamientos, la importancia de nuestros hábitos y acciones diarias para que podamos alcanzar nuestros objetivos. Nuestros objetivos son importantes si realmente lo hemos elegido a conciencia. Dentro de ti tú puedes escuchar esta conciencia, esta palabra de Dios, si lo permites, si le das espacio a ella. Y esto también yo me he dado cuenta personalmente que se da en momentos de soledad, en momentos de contemplación y meditación, y en momentos de fallo muscular. ¿Ok? Estos son uno de los momentos en los que yo he sentido. Y también bajo escrituras, bajo la escritura. Tú tendrás tu forma de llegar acá, pero lo importante es escuchar esa conciencia que nos está diciendo y nos está dando parte del camino. No siempre será perfecto bajo nuestra percepción actual, pero a largo plazo todo es perfecto. El plan de Dios es perfecto. Lo importante siempre va a ser para mí enfocarte en las bases, tanto la semilla y la semilla. Y esta semilla la vamos a plantar en todas partes. Y con esta experiencia vamos a encontrar cuál es el suelo fértil en el que crece esta semilla. Y nos vamos a dar cuenta de que habrá otros subsuelos en los que no. Muy importante. Esta es mi reflexión por ahora. Cuídate mucho y nos vemos en otra ocasión.